Bienvenidos a Pizza Theology, Corillo. Aquí estamos Luis Santiago y William Muñiz. Recuerda siempre buscarnos en nuestras redes sociales de Pizza Theology, aquí en YouTube, en Instagram, buscarnos también como Seed of Faith en todas las redes sociales. Y si estás aquí, es porque quieres aprender más de Dios y quieres aprender un poquito más de teología. Cuéntame, William, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues mira, antes de eso, te quiero dar otro fun fact Ay, de la pizza. ya viene este de nuevo. Mira, te pregunto, ¿Qué? ¿tú has comido pizza de desayuno Sí, he comido pizza de desayuno. y te gusta? Sí, de vez en cuando. Pues mira, a 36% de la comunidad en Estados Unidos piensan que la pizza es una comida de desayuno. ¿Qué? Así mismo es. 36%. 36%. Pero es que nunca te ha pasado. Pero sobró pizza en tu casa. Ajá. Aquellos que nos están mirando, que nos están observando, quedó pizza en tu casa de la noche antes. No quieres hacer nada, no quieres cocinar, pero tienes hambre. ¿Tú calientas la pizza? La pones en el hornito, ¿no? En el air fryer. del hornito para que quede crispy. Ajá. Mano, ese es el desayuno de los campeones. Si tú la pones en el air fryer, Pues eso queda tostadito. 36% de la comunidad norteamericana piensa que la pizza es de desayuno. Pucuto, ahí te lo dejo. Los otros 64 no conocen de Dios. Exacto. No escuchan este podcast. Pero por eso es que van a empezar ahora a escuchar el podcast. Ahora tienen que ¿verdad? estar aquí. Así que, Sí. pues, cuéntame, Luis, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, después de ese fun fact que diste hoy, que no fue tan charro como los demás, este sí me sorprendió. Si ya ustedes están aquí es porque vamos a hablar de la soledad. ¿Y en algún momento tú te has sentido así como que bien solo, como que todo el mundo habla de que en ciertos puntos la gente se siente o experimenta algo de soledad, pero a veces pasa que aún a pesar rodeado de gente, tú te sientes solo. Y es como que una soledad diferente, como que es algo que te arropa, que tú dices, pero no entiendo por qué. ¿Te ha pasado? Wow. Pues mira, Luis, tú haciéndome esa pregunta y yo lo que estoy pensando es, hace 20 años, ¿Hace cuánto? hace 20, Ya, chico. fíjate, tú tenías que, como no vamos a decir, hace 20 años, La mayoría de los que me estás escuchando no habían nacido hace 20 años. pues hace 20 años mi papá fallece, Ya, chico. ¿verdad? Y fue un montón de circunstancias pasando a la misma vez. Ese verano yo me ofrecieron trabajo en un campamento de la iglesia en Estados Unidos Ok, y era por el mes de junio solamente. ok. Entonces, pues ya cuando mi papá fue de los que me llevó al aeropuerto y pues él estaba bastante bien, él era paciente de cáncer, él estaba bastante bien. Pues me piden que me quede hasta agosto en el campamento trabajando. Y Cuando te quedaste los 2 meses. me quedé el verano completo. Ok, Ese fue el año que yo empecé a ser maestro. Yo tenía 21 años. ok. Cuando yo llego, pues ya mi papá está de cama, está en la cama. Cuando tú te fuiste, tu papá te llevó al aeropuerto, o estaba... Él usaba un bastón porque a él se le había lastimado el nervio ciático, Ok. pero entonces parece que en una de las ocasiones que él tuvo que ir al hospital a coger quimio y sus tratamientos, acuérdate cuando la quimio es veneno, te mata todas las células blancas, todos los anticuerpos, así que tú estás susceptible a que te dé cualquier enfermedad. Ajá. Pues parece que a él se le pegó algo en el hospital, y como no tiene anticuerpos, pues no le da fiebre, no hay ningún tipo de síntoma. Y pues la causa oficial de su muerte fue una sepsis, que es una infección en la sangre, Ok. ¿verdad? Él murió como 2 semanas después de que yo llegué. Ok, espérate, nada más. Ajá. Tú te vas, Ujú. papá estaba bien. Sí, Tú te ibas un mes. Te pidieron que estuvieras más tiempo. exacto. Estuviste más tiempo. Y después de ahí, cuando tú regresas, tu papá está encamado. Exacto. Y entonces, a las 2 semanas, A las 2 tu papá semanas él fallece. fallece. Wow. Jamás pensé que si yo hubiera sabido que me quedaba tan poco tiempo con mi papá, es más, yo no me hubiera ido Ajá. a trabajar en el verano, pero ¿verdad? Uno no piensa en esas cosas. Pues, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que mi papá muere 3 días antes del cumpleaños de mi hermano. Yo soy el más pequeño de 3. Ya, Y era el único que vivía en casa todavía, porque mi hermana, pues ya se había casado, mi hermano se había casado y yo era el único que vivía en casa.
Yo cuando mi papá fallece, pensando, mira, mi hermano en 3 días del cumpleaños, él va a estar destrozado, Sí. más que todos nosotros, ¿verdad? Pues yo me tomé la tarea de guardar lo que yo estaba sintiendo por dentro. O sea, yo no se lo quise decir a nadie. No sé lo que dice, decía a mis hermanos. Obviamente ellos sabían que yo estaba doliendo, al igual que todos ellos. Pues de tu papá. Pero yo me puse la tarea de ser el fuerte. Claro. Y fue así. Yo te voy a ser honesto. Yo lloré la muerte de mi papá como 9 años después. Wow. Como 9 años después. después. Y a pesar de que yo tenía a todo el mundo alrededor mío, amistades, familia, ¿verdad? Yo me sentía solo. Me sentía solo porque me sentí que no podía hablar con nadie. Entonces yo ponía una máscara. Yo ponía una máscara de todo está bien. Y como yo era un tipo que siempre he sido bien alegre, hago chistes y qué sé yo qué, yo aprendí a compartimentar. Ok, ok. Palabra de domingo no me salió. Ah, Aprendí a dividir en mi mente ok. esas cosas. O sea, si yo estaba en un sitio donde no iba a estar solo, pues yo cerraba esa puerta de mi papá. Te metías en esta cajita. Me metí en Ok, esta cajita. este es lo que así vamos a hacer. Exacto, porque Claro. yo no quería demostrarle a la gente que yo estaba sufriendo, Ujú, que yo dolía. claro. Y eso hizo que yo me sintiera, que yo estuviera solo. ¿Y cómo hacías cuando, por ejemplo, dijiste que ibas a empezar a trabajar ese mes? Entonces que ibas a entrar a ser maestro. ¿Cómo hacías? ¿De qué grado dabas? Yo daba elemental. Yo daba de segundo, daba de una clase de segundo, cuarto, quinto, sexto. So, ¿cómo tú hacías para que en medio del sufrimiento que tenía, sabes, que lo dividiste en cajitas, pero cómo tú te sentías por dentro? Porque imagínate, tú ibas a la clase y están todos los nenes, tú tienes que tener esa energía up, tú sabes, para que Y lo peor, a ver todo. y lo peor de todo, en la escuela donde yo empecé a trabajar, mi mamá era la secretaria. Así que si la gente me veía triste o qué sé yo qué, aunque yo soy adulto, mi mamá trabaja ahí, a lo mejor iban a ir a donde ella, mira, ¿qué le pasa a Willy? O sea, así que ahí menos todavía. Sí, tú tenías un espacio donde ventilarlo, no, para dónde hablarlo, Para con nada. quién. Ahí yo era Mr. Willy, Ajá. o sea, y punto. Y después, Y después, cuando estaba solo, pues entonces es que trataba de pensar en eso, pero yo me ocupaba de no estar solo. claro, para no tener que Solo pensar. físicamente, porque aunque estaba con mi gente, yo estaba solo. Se te Yo me sentía sentía solo. solo. Wow. Y cuando entrabas a tu cuarto, por ejemplo, que, ¿verdad? Te ibas a acostar Ujú. o qué sé yo, ya llegaste a tu casa, te metes ahí, ¿cómo lidiabas con El eso? escape que yo tenía, el PlayStation, la Claro, televisión, claro. no digo el celular, porque para ese tiempo el celular no tenía el internet que tiene ahora. Claro. Este, pero sí, ese era mi escape. Sí. Ese era mi escape. La televisión y el PlayStation. Tú sabes que hay un tipo que le pasó algo bien similar y que yo creo que compagina perfectamente con tu historia. ¿Así? Pues sí, Cuéntame. porque este tipo era pana de mucha gente y tenía sus mejores amigos bien close. Y dentro de estos mejores amigos bien close que tiene, uno de ellos lo negó como pana y el otro lo traicionó. Vean acá, vean acá. Uno lo negó y el otro lo El traicionó. mismo día, El mismo día. el mismo día. Ya, tres. Y se sintió solo porque a pesar de que tenía un montón de gente, se sintió abandonado, como que la gente que estaba a su alrededor, como que no le estaba entendiendo. Y este tipo, antes de eso, se toma un brequecito y se va aparte y dice, diache, todo esto que yo estoy sintiendo por dentro y no sé cómo manejarlo. Y los que están aquí conmigo no lo entienden. Oye, pero párate un momento. Esa historia que tú estás contando se me parece conocida. Bueno, porque estoy hablando de Jesús. ¿En serio? Ajá. Jesús es el tipo que está con la gente, que le está Ajá. predicando, que le está enseñando, que está siempre con sus 12 discípulos. Y de sus 12 discípulos, hay uno de ellos que lo niega 3 veces, mientras que el otro lo vende a un precio de esclavo. ¿Ok? Ese es Pedro y Judas. Pedro y Judas le hacen eso, y justamente antes de eso, antes de que Jesús ya sabía que lo iban a entregar, porque ya sabía que el pana se había Ujú. vendido, se va aparte
Y cuando se va aparte en el Getsemaní, se mete ahí a orar. Y ninguno de los panas saben lo que él está sintiendo. Está pasando un momento bien difícil y en vez de los panas acompañarle que están alrededor, se quedan dormidos. Se quedan dormidos. O sea, él le dice, vente, acompáñame a orar porque estoy en pena. Y en vez de orar con él y acompañarle, se quedan a dormir, no les importó. Y el tipo está en una ¿Y cómo se situación sintió tan Jesús? fuerte, se sentía tan solo, se sentía tan incomprendido, que hasta el nivel de estrés que tenía, le pasa algo que hoy llamamos hematidrosis, que es que ¿El qué? hematidrosis. ¿Y qué es eso? Pues Jesús, resulta que la Biblia dice que él empezó, las gotas de sudor parecían como sangre. Ah, Y eso ok. científicamente es que tu estrés es tan alto por cómo te estás sintiendo que literalmente se rompen los capilares y las gotas de sudor parecen ser igual de espesas Wow. que la sangre. Así de estresado está el tipo porque sabe lo que viene. El pana lo vendió para matarlo. Tú sabes, lo que quieren es venir a buscarlo para matarlo. Y cuando está en todo ese revolú de todo lo que le pasa en el juicio y todo lo demás, que se llena de valor y aún a pesar de que está en el juicio y lo entrevista Herodes y todo lo demás, Pilato, perdón, lo entrevista Pilato, él sigue diciendo, tú eres el que dices que yo soy el rey de los judíos, y se mantiene firme y todo lo demás, pero a pesar de eso, que delante de ellos está firme, cuando llega a la cruz, que está ahí en su último momento, mira para arriba y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ve acá, te hago una pregunta. Y esto a lo mejor algo que las personas que nos están escuchando No, pueden hacerse. Jesús no era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de ¿Por Dios. qué se sentía así, solo, que nadie lo comprendía? Si él sabía la misión que él iba, él sabía que él iba a morir. Él ¿Por sabe- qué se sentía así? porque él sabía la misión que él iba, pero él no deja de ser humano. Mm, Y siente y padece igual que tú y que yo. Y en la condición de ser humano, el saber toda la carga que tienes encima, el saber que tus propios panas, experimentar en carne propia, que tus propios panas te nieguen, que no entiendan lo que estás viviendo, que al igual que eso, la gente misma que te decía, que te aplaudía y te decía, contra, qué bueno, qué bien tú hablas, o qué bien enseñaste, o qué bien hiciste esto o aquello, son los mismos que están diciendo, ¿sabes qué? Crucifícalo ahí en la cruz, no importa. y fue en a matter de un par de días. Par de días, los mismos que querían que estaban diciendo, no, salve el rey de los judíos y vamos a seguirlo y este es el que es, este es nuestro influencer, este es el que vamos a seguir, sí, sí, ese es el que hay que seguir, tú sabes, está en la estrella, este es el que nos va a sacar aquí de los problemas y a la misma vez, par de días después, no, no, suelta a aquel, el preso, suelta al otro, déjame a este, mátalo. Bro, toda la gente se le viró, incluyendo sus panas. Y estando en la cruz, mira hacia el cielo y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que se sintió tan solo que hasta sentía ¿Qué? que ni tan siquiera sentía la presencia de Dios en su vida. Y mucha gente cuando escucha y habla de Jesús, quizás no piensa en estos textos y Ujú. piensa que como que Él es el Hijo de Dios, ¿me entiendes? O como que Él es Dios, pues entonces a Él no le pasan estas cosas, Pero era humano también. pero es humano. Ahora que tú dices eso, uno de mis versículos favoritos Sí. en la Biblia es un versículo que hace highlight de la humanidad de Jesús. ¿Cuál? Jesús lloró. Jesús lloró Me encanta ese versículo bíblico. con Lázaro. Con Lázaro, con la muerte de otro de sus panas. Ajá, Y qué cosa que tú estás hablando de cómo Jesús se sintió abandonado por Dios. claro. Porque una de las cosas que a mí me pasó es que yo sé que Dios nunca me abandonó. Ujú. Yo sé que Dios nunca me abandonó. Aún, Ah, aún en mi tristeza y en mi soledad, yo sentía que Dios estaba conmigo. sí. Pero ¿cómo yo aprendí eso? Por Cristo. Wow. Yo aprendí eso por Cristo. ¿Cómo así? O Explícame, sea, porque no es te... que, ¿Sabes? ¿Cómo llegaste a aprender eso por Cristo? porque, ¿cómo te explico? En el momento en que Jesús está en la cruz, Ok. que muere, se rasga el templo, el Y velo, el y el terremoto. terremoto y todo esto. Cuando estaban en la cruz, Sí. acuérdate, a él pues lo crucifican
el viernes, Ajá. ¿verdad? Y ya después de la puesta del sol, no podían hacer más nada. No podían hacer más nada porque el pueblo judío entraba en el Shabbat, En la fiesta, claro. en la fiesta. Y entonces se supone, ¿verdad? Los soldados Le rompían la le rompían las piernas. Y la rodilla para que no se pudiera levantar y cuando fue el momento de que a Jesús le rompieran las piernas para acelerar el proceso, ajá. Jesús ya había muerto. Sí. Su cuerpo no fue quebrado, Ujú. más allá de lo que tenía que ser quebrado. Claro. No sufrió más de lo que tenía que haber sufrido. Ya había muerto. Botó sangre y agua ahí, ahí. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y el hecho de que aunque Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él rápido entró en sus cabales Claro, y él sabía que él no estaba solo. claro. Y mucha gente piensa que porque por este texto dice, pero hay gente que yo he escuchado que quizás ¿verdad? No se meten, no escuchan Peace and Theology y tampoco nos ven aquí en el podcast. Así que obviamente. mire, qué bueno No, que están con nosotros. no nos mira. Pero hay gente que lee este texto y dice, pero ¿cómo si Dios abandonó a Jesús, que es su propio hijo? Pues Dios me va a abandonar a mí también. Pero eso es una mala interpretación del texto, porque la idea de cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es porque literalmente Dios lo abandonó. Es que él está sufriendo tanto que en medio de todo el peso del pecado que tiene encima y todo el sufrimiento que está teniendo, él siente que aún no puede ver a Dios en medio de su problema. Y yo me identifico con eso porque en ocasiones yo he tenido problemas y situaciones donde yo miro para todos lados y digo, ¿dónde está Dios que no te veo? Y no significa que Dios no está conmigo, significa que estoy tan ciego con lo que estoy viviendo, con el dolor que estoy experimentando, con que soy un ser humano, que no me doy cuenta a veces que hay gente que está a mi alrededor. Oye, Luis, y te pregunto, nosotros que, ¿verdad? Somos maestros, somos pastores, trabajamos con nuestros jóvenes. ¿Qué cosa es que nuestros jóvenes, aún los que están en la iglesia, porque esto no es de que si están en la iglesia o no, Claro. todos nuestros jóvenes en algún momento se han sentido tan y tan solos Mm. que, que piensan que no hay nadie con ellos. Ujú. Y muchas veces somos nosotros mismos los que ocasionamos que se sientan en esa soledad. Claro. Muchas veces es la misma iglesia que ocasiona que esa soledad se anide en los corazones de las No personas. les da un espacio. Y cómo estas personas pueden diferenciar entre lo que es la iglesia y lo que es Cristo. Me explico. Si la iglesia en muchas ocasiones ha sido quien haga que las personas piensan que Dios no está con ellos, Claro. pero Dios sí está con ellos. ¿Cómo podemos hacer para que no piensen así? Mano, es que hay tanta gente que se pasa diciendo, no, es que tú cuando oras sobre esto, Dios no te va a escuchar porque tú estás en pecado, ¿me entiendes? Como que Dios no va a estar contigo porque tú estás haciendo esto mal. Y rápido se pegan por esta línea de que Dios nunca te va a alcanzar o Dios nunca va a obrar en tu vida o no va a llegar en algún momento a socorrerte porque como tú estás tan mal que tú ni tan siquiera te mereces la gracia de Dios. Y hay muchos de nuestros jóvenes que se sienten así y que piensan que que yo he hecho tantas cosas malas que yo no merezco la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? La realidad del caso es que ninguno de nosotros, yo siendo pastor, William, ninguno de nosotros, nadie, Ninguno. Nos se merecemos merecemos la la gracia gracia. de Dios. Ninguno, ninguno. Pero Dios es tan bueno que quiere dártela. Dios es tan bueno que quiere darte su gracia y su misericordia y obrar en tu vida a pesar de todas las cosas que hayas hecho. Y a veces eso es lo que cuesta aceptar, porque muchas iglesias, ¿verdad? Hablan y dicen, ¿verdad? Y está bien hablar acerca de estar buscando de Dios y todo lo demás, pero lo llevan a un extremo que te hacen sentir que es imposible eso. Pero Dios, el plan del Señor, lo que quiere es obrar en tu vida a pesar de las cosas que hayas hecho. Quiere restaurarte porque es igual de ser humano que tú y que yo. Y mira, o sea, aquellos que nos están escuchando y a lo mejor están viendo este video, ¿verdad? Si en algún momento tú te has sentido que estás solo, aun cuando estás en un mar de gente, Ujú. o sea, queremos que sepas que no estás solo. Que a lo mejor tú te sentirás así, a lo mejor te sentirás que las personas no te entienden, no te comprenden, no pueden
entender tus sentimientos, pero nosotros estamos aquí para decirte que hay uno que sí. Ujú. Y hay uno que nunca te deja solo. Hay veces que no lo vemos, hay veces que no sentimos su presencia, pero eso no significa que no está ahí. Es como el viento. El viento hay veces que nosotros no lo sentimos, pero está ahí, está refrescándonos, está dándonos sombra, está recargando nuestras baterías. Ujú. Así que, miren, Dios está ahí. Dios siempre está ahí, Dios siempre está cuidando de nosotros, agarrándote de la mano, llevándote, aunque tú no lo sientas. Y que no solamente eso, Dios te entiende, porque Él también se sintió solo igual que tú. Se sintió solo igual que William, igual que yo muchas veces. Y que en medio de esa soledad, como lo sabe y lo experimentó y lo entendió, Él es el que va a estar contigo en ese proceso. Sabe los cambios que siente, sabe las frustraciones que siente, sabe cuando te da miedo estar solo o estar sola. Pero en medio de eso, confía que Él está ahí para ti. Simplemente deja que Él obre en tu corazón, que siga obrando en tu vida y no tengas miedo a acercarte, porque Él ya se acercó a ti. Esto es Peace and Theology, corillo. Síguenos, búscanos en las redes sociales, danos like, danos share en Seed of Faith. Y si quieres ver más contenido como este, escríbenos en los comentarios. Y si quieres, envíanos un mensajito en las redes sociales y dinos, mira, ¿sabes qué? Necesito oración, me siento solo, lo que sea. Envíanos un mensaje. Estamos aquí para Queremos caminar con ustedes en este momento. Y mira, antes de irnos, Claro, me gustaría orar por aquellos que nos están escuchando y mirando, ¿verdad? claro, Me gustaría dar una pequeña oración para despedirnos con eso. claro. Así que, si nos estás viendo, puedes bajar la cabeza, no tienes que hacer nada, porque para orar no tienes que hacer nada, simplemente abrir tu corazón. Eso es así. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta plataforma que tú nos das para poder hablar de ti, Padre, para poder eh, proclamar tu palabra. Señor, te pedimos que aquellos que nos están mirando, que nos estén escuchando, que se sientan solos, que se sienten que, que no hay nada que los entienda, que están vacíos, Padre. Glorifícate, Dios. Te pedimos, Señor, que tú te le hagas presente en sus vidas, Sí, Padre. que ellos puedan sentir tu presencia, tu amor, tu gracia en todo lo que ellos hagan, Padre Celestial. Que ellos sepan que no están solos. Señor, porque tú eres increíble, tú estás pasado. Y sabemos que tú nos amas de tal forma y tus palabras, tus promesas son fieles y tú nunca nos abandonas. Así que, Señor, que aquellos que se sientan solos, que tú estés con ellos, Que sientan tu amor. que sientan tu amor, Padre Celestial. Sí, Señor. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. Mi gente, otra vez, esto es Pizza and Theology. Dios los bendiga.